Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí con El Orgaz. Os recuerdo que os suscribáis, le des al like y distribuyáis los vídeos de El Orgaz por todas las redes sociales. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y vamos que nos vamos. A ver, esto está perfecto. Uy, está un poco alto el volumen. No sé, ya me da miedo, A ver, sí, vamos a dejarlo así. Vamos a toquetearlo todo. Ay, me pica todo. Bueno, señores míos, Prada Luna Rosa Ocean edición Eau de Parfum, lanzamiento nuevo, lleva ya algunas semanas con nosotros, ya he estado probando en tienda hasta que me ha llegado este regalico maravilloso y fantástico de unos buenos amigos, por supuesto, que yo os voy a presentar ya mismo, que está aquí. Bueno, aproximación y así vamos aligerando. Ya estáis viendo la caja, pues la caja es el estándar de Prada Luna Rosa Ocean y ahora nos añaden el Eau de Parfum en la parte inferior. En cuanto a la botella, pues una botella exactamente igual, nada más. Eau de Parfum y todo en azul, chulísimo. Y un vaporizador que funciona bastante bien. Es mejorable, pero el vaporizador funciona bien. Y dicho esto, pues vamos a lo que vamos, que es a echársela uno mismamente. Lleva esta taponcito de plástico que evita que al guardarla en un bolso o cualquier otro sitio, pues se presione el pump y salga producto y tengamos mermas. No están las cosas como para tirarlas, que está tocadísimo. Bueno, mano al móvil y vamos con las notas. Salida, corazón y fondo. Pomelo en la salida con un corazón de incienso y maderas, y el fondo voy a mirarlo. Vainilla y Amber Extreme. Esto en cuanto a las notas. Bien, tengo que decir que es una evolución de Prada Luna Rosa Ocean, pero es una evolución más amable. Sí que estamos hablando de una concentración que es Eau de Parfum, pero es mucho más amable. Es como tenerlo todo más controlado, jugando una baza de potencia inicial que luego se retrae y se queda en distancia próxima, muy elegantona, porque es muy elegantona. Además, de hecho, es mucho más elegante que la inicial. Puntos que debéis de saber. Vamos a tener 2 metros de estela y 2 metros de proyección durante aproximadamente una hora, que luego se retrae y se queda en la proximidad. No es que se quede pegada a piel ahí a tope, pero se queda en proximidad. O sea que 75 o 50 centímetros, plenamente perceptible. Y ojo, cuidado, porque entro en consideraciones de que aquí en Murcia hace un calor aberrante. Aberrante. Entonces, ¿qué pasa con estos de aquí? Que caen en picado. Todos. A mí en piel me dura 6 horas. Con calor asfixiante de 33-40 grados. Es que es así, tengo que decirlo. No hay otra. 6 horas. Pero es porque, lanzamiento veraniego. Fíjate tú, si llega a ser en invierno, yo sé perfectamente que esta fragancia se estaría devaneando entre las 9 horas. 8:30, 9 horas. 4 menos cuarto. Es que es verdad, es así. Los lanzamientos veraniegos tienen ese riesgo. Entonces, vamos a quedarnos en el ratio de que ahora mismo, entre los 35 grados y 40 grados, dura 6 horas, que es lo que yo tengo. Y después, si nos vamos al invierno, tenemos 9 horas perfectas, sin necesidad de reaplicar, ¿vale? Pero poner las cosas en contexto, por Dios. Ahora mismo esto es un infierno. Un infierno. Dicho todo esto, es una fragancia que es amable, es súper agradable y que vamos a tener, desde luego, por supuestísimo en la salida, esos tonos cítricos. Esos tonos cítricos que además están ya de principio enmascarados por tonos de maderas. Se puede sentir que ya va cogiendo más cuerpo y más madera, pero no todo se queda ahí, ni muchísimo menos se queda en lo que son las notas que pues se dan de una forma legal, oficial y oficiosa. Para una fragancia que además en su composición lleva trazas y toques verdes de hierba recién cortada. Tenemos también tenemos iononas, tenemos por supuestísimo rosa, que atalcan en un tramo medio y que le dan una consistencia especial. Evidentemente también no podemos negar la máxima de la flor de azahar del naranjo dentro de la composición, de una forma natural o sintética, pero está porque para eso está reflejado en el INCI, que para eso está puesto aquí, que yo
esto no me invento absolutamente nada. El índice reflejado muestra ingredientes que tienen aroma y yo los digo. ¿Me dejaré muchos? Segurísimo, pero están. Fragancia que termina con tonos avainillados y, por supuesto, mezclados en ese compendio de maderas ambaradas o un ámbar más cremoso. Por eso se va endulzando en el tramo final de la fragancia. O sea, me refiero en el secado. Ya pues aproximadamente a partir de la segunda hora es cuando empezamos a notar que la fragancia se vuelve muchísimo más cremosa. En cuanto a... Si la cojo del derecho, mejor que le estaba cogiendo por el lado oscuro, la luna. El lado oscuro de la luna. El lado oculto de la luna, Orgaz. Bueno, pues... una fragancia que debéis de probar, una fragancia que recomiendo, pero probarla antes. Darle su toquecico, probarla tranquilamente, que ya está en tiendas. Y ya decidís, podéis probar también el eau de toilette y el eau de parfum y ya sabéis si os gusta más una o la otra y catapum chimpum. Yo creo que están muy bien, se ensamblan bien las dos. Quiero decir, lo que aporta Prada Luna Rosa Ocean inicial es distinto a lo que aporta esta concentración eau de parfum, completamente distinto. Yo creo que además sí que están hermanadas evidentemente, pero una se va hacia un lado y otra se va hacia otro. Y tienen como una historia común ahí en medio, pero realmente se pueden tomar como fragancias que toman unos caminos diferentes, distintos. Y eso es también muy chulo. Hermanan, pero tú en tu sitio y yo en el mío. Me da pena que me haya llegado o que hayan hecho la salida de esta fragancia en verano. Creo que realmente deberían de haberla hecho en invierno. Esta es mi percepción, lo siento, tengo que decirlo, porque a mí se me va abajo en piel. Se me va abajo, huele súper rico. Además, de verdad lo digo en serio, la llevas, estás en la calle y cuando te pasas por la sombrica y te pasa por ahí el fresquillo y dices, ay Dios mío, un poco de aire fresco, se nota mucho y además haces así, respiras y dices, ah, qué gustazos, la llevo, claro que la llevas, lo que pasa es que con este calor sofocante te puedes morir, pero bueno, esos halos que te van llegando, esos efluvios que te van llegando de perfume conforme vas andando, se agradecen y se agradecen mucho. Es una fragancia que además es también muy pulcra, ¿eh? Es una muy limpia, queda muy limpia en piel. Lo que pasa que también, como al estar endulzada, pues esa pulcritud que marca, por ejemplo, Prada Luna Rosa Ocean o de Toilette, aquí ya se pierden más en una elegancia. Ya vamos buscando otro tipo de apresto, elegancia. Podéis utilizarla por la noche sin ningún tipo de problema. Os la aplicáis por la noche y esto va a gustar mucho a las chicas también. Mucho, mucho. No es tan juvenil a mi forma de entender como la inicial, el eau de toilette. Aquí ya estamos barajándonos quizás en unas edades un poquitín más altas. No estoy diciendo con esto ni muchísimo menos que nos vayamos a los 40 o los 50 años, no, pero hemos pasado de estar en un ratio súper juvenil, muy juvenil, es decir, la eau de toilette te la podías poner pues perfectamente con 15, 16 años, sin ningún tipo de problema, y aquí ya saltamos a los 20, 25. Aquí ya estamos hablando de una fragancia que es mucho más madura, mucho más compleja y que hay que también entender, porque no es fácil de entender. Es una fragancia que hay que darle su tiempo y tienes que asimilar también el compendio de las maderas junto con lo que son las notas ambaradas. Porque en el tramo medio es floral y entonces hace un juego y te pega unos virajes que puedes decir, ostras, me está sorprendiendo, y ahí lo podemos tener. Así que es una fragancia que recomiendo, pero primero probarla siempre. Aquí se prueba todo. No solamente es porque esté haciendo la reseña de esto, sino que efectivamente debéis de probar todos los perfumes en la medida de lo posible. Así que os acerquéis a tienda y si os gustáis, os la lleváis y catapum chimpum. Señoras y señores, encantado de haberos presentado esta Prada Luna Rosa Ocean a tope, a muerte, y nos vemos enseguida. Recordad suscribiros al canal, activar las campanitas y venga que el Orgaz está todo lanzado ya después de las vacaciones. Bueno, esto es mentira, tengo menos ganas de trabajar que nunca.
Estoy en fase de... Estoy mal psicológicamente, necesito tomarme otro respiro. En fin, señoras y señores, muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.